Bien, vamos a iniciar entonces, continuar con la temática gótico. Partimos del Pórtico de la Gloria, que se considera una muestra escultórica de transición hacia lo que luego será el gótico. Y bueno, una de las preguntas que les he estado haciendo es, ¿qué es lo que coincidimos como gótico? Y la mayoría pues coincide en que pues lo que la cultura popular ha como marcado pautas alrededor del término gótico se refiere básicamente a modas, a cuestiones fantásticas, especialmente que tienen que ver con lo tétrico, con lo lúgubre, con lo tenebroso, o cualquier obra que esté relativa también con lo que se refiere al miedo. Y bueno, aquí les doy cuál es el dato. Resulta que cuando hace un poco más de 100 años inicia las obras cinematográficas, porque ya el cinematógrafo comienza a hacerse un tanto más popular, entonces en cuanto a su uso, entonces la producción es producto de la técnica cinematográfica, pues son películas. Muchas de estas películas tienen que ver con historias de moda en el momento. Alguien me hablaba por ahí de Drácula, mencionaban a Frank Kafka, yo les podría agregar también Edgar Allan Poe y Mary Shelley y otros autores que son de la segunda mitad del siglo XIX. Si estamos hablando del siglo XIX, entonces a nivel estilístico, estamos hablando en términos generales, ¿verdad? En el arte, artes plásticas, estamos hablando del romanticismo al realismo y luego los sismos de vanguardia, las primeras vanguardias. Entonces, acá no como con el romanticismo. Entonces, esos es como los estilos de moda en el momento. Uno de los temas del romanticismo es la muerte. Junto con la muerte, dentro siempre la idea del romanticismo es la exageración, lo exótico. Entonces, eso junto, imagínense, lo veamos la moda de ese momento. Aparte la moda esta eh, que inicia Inglaterra, la moda victoriana, tiene que ver con la reina Victoria. Pues lo victoriano también, los trajes negros, pues ella era viuda y pues decidió vestirse de negro y impuso casi que una moda siempre en términos de vestimentas oscuras. Entonces ese es el momento, finales del siglo XIX, principios del XX, en la que el cine comienza a producir imágenes. Las primeras películas son en blanco y negro. Entonces lo que la gente veía eran ambientaciones, especialmente de películas como Frankenstein, eh, y Drácula, las ambientaban en ruinas de iglesias. Muchas de esas iglesias eran góticas y muchos eran castillos también góticos. Entonces el término comenzó a relacionarse con lo lúgubre, con lo oscuro, con lo tenebroso, con la muerte, con el miedo, con el terror. Y de ahí en adelante, pues se siguió usando de esa forma. Ya hace quizás unos 50 años, ya un tanto más contemporáneo a nosotros, eh, las bandas de rock comenzaron a utilizar también las mismas ideas de vestirse de oscuro, el utilizar cuestiones de metal, cadenas y todos esos elementos que ya relacionábamos con lo tenebroso, con el miedo, por lo mismo de Hollywood. Entonces de ahí es que pasa luego a una subcultura y es esa la que se le denomina gótica. Y los que andan de góticos actualmente se visten completamente de negros, ponen bueno, se pintan todo de negro, es decir, toda la ropa la usan negra, se pintan el pelo de negro, las cejas, las uñas, a los dientes, todos se visten de negro. Entonces, esa idea es muy distante de lo que realmente significa gótico. Y lo vamos a comenzar a ver acá con la arquitectura. Una de las principales características de las iglesias, especialmente iglesias, porque también hay palacios, también hay otro tipo de edificios, pero en la cuestión de las iglesias, la verticalidad es uno de los elementos principales. O sea, los edificios hacen o los construyen pensando en que las personas parados frente al edificio se iban a sentir muy pequeños frente a esa grandeza de aquello que representaba a, a Dios. Vean acá abajo, es una persona, tamaño normal, 1,70 m quizás, y vean el tamaño
la iglesia, la portada y sus torres campanarios. Entonces, la idea acá era que cuando la gente levantara la cabeza, se sintiera pequeña. Esa es una de las primeras ideas. Entonces, las iglesias también luego competían en tamaño porque las ciudades también, los burgos, acuérdense, esa es la época en la que crecen los burgos competían entre ellos para ver quién era el mejor de todos. Entonces, parte de eso lo representaba la construcción de una catedral. Y aquí es donde tienen que ver los gremios de artesanos, porque esto no lo construía tan fácilmente un par de artesanos, ¿no? Aquí eran gremios que se juntaban y comenzaban a trabajar en función de hacer la iglesia. Al terminar la iglesia, el gremio, pues, si lo contrataban para otra iglesia en otra ciudad, pues también se movían hacia esos lugares y se potenciaban también con los artesanos locales. Esa es una de las razones por las que las iglesias góticas se parecen bastante entre ellas. Entonces, lo primero es la verticalidad. Me decían también una de las cosas que les recordaba cuando decíamos gótico eran las iglesias, y especialmente, bueno, les recuerdo el jorobado de Notre Dame, por ejemplo, es uno de los que tienen como un ambiente de la historia que no es tan, digamos, como alegre, sino que un tanto triste, en la Catedral de Notre Dame, en Francia, en París. Entonces, por ahí va la idea. Esto es lo otro. Gótico no es para nada oscuridad, para nada. Gótico es luz, gótico es color. Y eso es lo que se observa en las iglesias, porque en la parte externa de las iglesias ustedes observan grises, bueno, los tonos verdes por el tipo de piedra o de materiales que utilizan, por ejemplo, para las techumbres, las paredes, especialmente en la región centro-occidente de Europa, las paredes no se pintan o no llevan, digamos, mucho color más que el gris de la piedra, el material con el que se construyó, a diferencia de Italia. Acuérdense que Italia, desde la época románica, por influencia estilística de los lombardos, pues, utilizan bastante el color blanco, el mármol o el bicolor para las iglesias, pero en el resto no, en el resto se va a ver cómo lo vemos. Entonces, cuando entramos a la iglesia, lo que observamos es color, luz. El exterior representa el mundo presente. Y acuérdense, el mundo presente es donde habitamos, y este mundo es malo, este mundo no es perfecto. Pero cuando ustedes entran a la iglesia, entonces la gente se sentía, digamos, como estimulada gracias a la cantidad de luz y color que observaban dentro de ella. Era mucho color. Entonces dentro se consideraba que era una representación de la divinidad. Ustedes están afuera de la iglesia, están en el mundo. Ustedes entran a la iglesia y entonces están bajo la protección de lo divino, de Dios, y entonces eso se representa con la luz. De ahí que nada que ver lo que realmente es gótico con la idea que se tiene del gótico a partir de una moda que nace con las películas de Hollywood de hace un poco más de 100 años, y también la literatura, porque acuérdense, les mencionaba Edgar Allan Poe, les decía Frank Kafka, les decía Mary Shelley también, y otros autores más que hicieron en el siglo XIX pues bastantes contextos para sus historias dentro de las iglesias de este tipo. Francisco dice, tenía problemas con la conexión. Pues no hay problema, Francisco, justo en ese momento que vamos comenzando. Bien, ¿se entiende lo de la luminosidad? Aquí tenemos otros vitrales. Vamos a ver luego los vitrales ya en la parte de pintura, porque esto se considera técnica pictórica. Es lo que les mencionaba acá, vean, con el rosetón, es el nombre de este elemento decorativo. En la parte externa ustedes no ven color, ven gris, ven forma, ven la idea del diseño. En este caso es una flor solar, ven, es una flor y al mismo tiempo es un sol radiante alrededor. Pero cuando estamos por dentro lo que observamos es esto. Observamos luz y color. Por eso el exterior se considera el mundo y el interior se considera lo divino. Igual estos otros. Estamos desde dentro de la iglesia, pues entonces lo que veríamos es esto, mucho color, muchas ideas pues de luz.
Otro de los aspectos, y que es lo que nos determina si una iglesia, un claustro, una abadía, un palacio es gótico, es la bóveda gótica. Es lo que vemos acá, la bóveda. Las bóvedas góticas solo aparecen durante el periodo gótico y de ahí en adelante, ¿verdad? Cuando se replica el estilo, pero antes no. A diferencia del arco gótico, el arco gótico sí aparece en el románico. Pero por eso es que un arco no nos determina si una construcción es gótica. Lo que sí lo determina es la bóveda. Aquí una bóveda sexpartita, que está dividida en 6 partes, y una bóveda lisa. Bien, otro elemento es el naturalismo. Se abandona la idea de la representación así como muy simbólica de las imágenes, que eran más bien una abstracción. Ahora siguen siendo simbólicas, pero se busca que sean lo más naturalista posible, que parezca que de verdad eso que se está observando corresponde al natural. De ahí que los elementos decorativos, como por ejemplo esto, son hojas de acanto y flores, o helechos en muchos casos, pues se vean como muy naturalistas. Vean, se nota el relieve de las hojas. Igual acá, estos elementos decorativos en las estructuras de los arbotantes son flores y ramas o más bien hojas de helecho acá, simulando unas volutas. Entonces el naturalismo es otra característica también. Acá algunos de los arcos que se utilizan. El gótico también es un tanto ecléptico en tanto que retoma de otras culturas, especialmente la visigótica, y también un tanto de elementos del arte musulmán, especialmente ¿cómo se llama esto? La taurique, que es la decoración con elementos orgánicos o plantas, flores, hojas. Entonces eso también lo va a retomar. Y pues principalmente el arco ojival, que es el que vemos por acá. Bien, ese es el esquema en general de una portada. Tenemos acá la portada principal, que es la parte de acá abajo. Tenemos un parte luz. Acuérdense que el parte luz, eso es lo que les decía, que tienen que hacer diagramas de lo que están observando. No solamente apunten letras, textos, sino que también imágenes, porque le puede dar a hacer más fácil la lectura de las iglesias. En este caso es una portada, lo que decimos las fachadas que comúnmente llamamos. La portada decorativa es esta de acá abajo, y aquí tenemos los elementos que ya veíamos en las catedrales románicas: el parteluz, las jambas, las archivoltas, el tímpano, el dintel cuando lo lleve, y le vamos a agregar esta forma triangular muy alta que se llama gablete. Eso no lo tenemos en el románico, ese es un agregado del gótico. El rosetón también es propiamente gótico. En el románico apenas lo que se tienen son unos círculos que se llaman tragaluces o ojos de buey, que sirven para iluminar tenuemente las iglesias. Acá eso de tenue no, la idea es que la iglesia adentro se vea bien iluminada, porque es una representación de Dios. Luego el petril, que es esto que vemos por acá, es como un pequeño pasamanos decorativo también, y el frontón en la parte superior. Muchos de esos también tienen elementos decorativos, ya sea escultóricos o de vitrales también en la parte alta. Luego, eso es la parte interna, es una sección de la columnata interna de la iglesia, la nave principal. La arquería gótica, acá. Los pilares o columnas son cruciformes, ya vamos a ver un ejemplo. A esto se le llama trifolio, que es parte de la tribuna, que es un elemento también decorativo y funcional también dentro de las iglesias. Y las vidrieras. Si les digo vidrieras, deben entenderlo igual que si les digo vitral. Vidriera y vitral se refiere a lo mismo, pero utilizamos comúnmente vidriera para referirnos a la zona, y vitral específicamente para el elemento pictórico en vidrio que va dentro del espacio. Entonces digo vidriera
Ustedes saben que es el lugar donde van los vitrales. Eso así lo debemos de entender. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos bien hasta ahí? Andrea dice, acá hay varias con estilo gótico, como la de Santa Ana, Santa Tecla, Calvario, Sagrado Corazón, y creo que la nueva de Fátima, que está en construcción. El elegir ese estilo en el país es porque la iglesia es de cierta denominación o solo gusto del arquitecto. Quizás lo primero es decir que no son de estilo gótico propiamente. El estilo se llama, bueno, se lo voy a escribir ahí en el chat. Ya, loco. Ese es el nombre exacto, no es gótico, es neogótico. ¿Por qué no puede ser gótico? Porque el gótico se realizó entre el siglo XII, siglo XIII quizás, y siglo XVI, dependiendo de la región. Ese es el estilo gótico. Cuando aparece en el siglo XIX la idea del modernismo, entonces se comienzan a reciclar, digamos, los estilos del pasado. Es la época del enciclopedismo, de la ilustración, o sea, la gente quiere informarse, quiere saber qué es lo que pasó en el pasado, y entonces retoman esos estilos y los utilizan para la construcción de edificios y de iglesias. Si una iglesia tiene estilo gótico, entonces se le llama neogótico, porque es un nuevo gótico, se hace después del original. Entonces las iglesias efectivamente de acá que menciona Andrea, sí son neogóticas, las de Santa Tecla, bueno, la más famosa es la de Santa Ana, en el centro de San Salvador tenemos la del Sagrado Corazón, que son de estilo neogótico y se construyeron entre el siglo XIX y el siglo XX. La que actualmente están construyendo en la zona esta de los redondeles de integración es de estilo también neogótico, aunque contextualmente está a 100 años adelante de la arquitectura historicista, pero pues el estilo es neogótico en general. Ahora, ¿por qué elegirlo? Para la época, que estoy hablando de hace 100 años, hace un poco más de 100 años, 100, 150, para esa época el gótico se puso de moda. Les decía hace un momento, lo utilizaban en las, ¿dónde es que me dije? ¿Dónde utilizaban el estilo para hacer ambientaciones? A ver, ¿están por ahí? ¿En las películas? Correcto, en las películas, y digamos de ahí es donde supimos bastante de ellas en aquel momento, en la literatura y en general en la cultura popular pues estaba presente el estilo gótico. En Europa, que es donde la gente pudiente de nuestro país se iba a dar su vuelta turística o de negocios allá, pues y le gustaba una de esos estilos y lo traían también para acá. Entonces las iglesias se construyeron en ese periodo en el que el gótico se puso de moda y las construcciones se les denominaba neogóticas en ese momento. Todas las que tenemos en nuestro país corresponden de esa época. Hay dos estilos principalmente, digamos como el tradicional y el que se le llama internacional, que es el que se hizo en la mayor parte de Europa. Acá en nuestro país la mayoría es el gótico, el neogótico de orientación más internacional. La del Calvario sí tiene un estilo más tradicional, digamos, como el estilo original, que es como el de Notre Dame, pero las otras no. Entonces la del Calvario, eso es también estilo gótico. Pueden irse a dar una vuelta por ahí, pues sería bien aprovechado eso, igual la de Santa Ana. Como ya más de alguna vez habíamos dicho, que bueno, una compañera me decía la vez pasada, no sé si fue en este grupo o en el otro, pues que ya no va a ver las cosas de manera igual. Y pues de eso se trata. La siguiente vez que ustedes vayan a estas iglesias, hay que hacer una lectura de ella, ya no solamente ver qué bonita está, ¿verdad? No, ahora ya hacer una lectura a ver qué elementos corresponden al gótico clásico, porque la iglesia que estarían visitando es neogótica, no es gótica. Bien, voy a avanzar. No sé si hay alguna pregunta más, si no, pues la coloco en el chat o ahí o me piden la palabra. Bien, ¿qué elementos, además de los anteriores, caracterizan una iglesia gótica? Y bueno, resulta que las iglesias son altas, son muy grandes.
A esta época, la mayor parte de las iglesias tenían una altura relativamente grande. Las principales de las catedrales de la ruta de peregrinación eran las más grandes, pero el resto eran iglesias pequeñas. Si recuerdan, del prerrománico, pues todas las iglesias rurales son pequeñitas. Del románico, aún iglesias rurales o catedrales en los burgos, pues son grandes, pero no son exageradamente grandes. Y la mayoría mantienen como la idea de lo pequeño. Pero en el gótico no, en el gótico la idea era hacer cada vez más grandes las iglesias. Entonces, los arquitectos, los artesanos constructores, porque arquitectos no hay todavía, aunque sí, o sea, en el oficio sí lo hay, me refiero con la palabra arquitecto, todavía no se denominan de esa manera. Había gente muy capaz para hacerlas, pero se encontraron con problemas estructurales para hacerlo. Entonces, uno de esos problemas estructurales es que una iglesia muy alta necesita paredes muy gruesas, pero como la idea era colocarle vitrales, entonces eso volvía más frágil la estructura, porque si querían una iglesia alta tiene que ser de paredes gruesas y con pocos espacios vacíos para que sea lo más sólido posible. Entonces lo resolvieron de esta manera. Ya conocían de los periodos anteriores lo que se denomina contrafuerte. Y los contrafuertes son estas torres que observan acá. Estas. Estos son contrafuertes. Pero el contrafuerte no era suficiente para sostener la altura. Entonces decidieron hacer la construcción de la pared y luego descargar el peso de la pared en el contrafuerte, dejando siempre espacio para los vitrales, que era lo que querían, ¿verdad? Entonces, el peso de esta pared, que ven aquí que les estoy marcando, se va a distribuir hacia el contrafuerte a través de esta estructura. A eso se le llama arbotantes. El arbotante es el que pasaba el peso de la nave central, que es la que es muy delgada y con poco espacio sólido, porque necesita mucho espacio para el vitral, pasa digamos, su peso hacia el contrafuerte, que es este que está acá. Y el contrafuerte lleva el peso hacia el piso. Y de esa manera se lograron hacer iglesias mucho más altas. Entonces lo ven acá. Esto es el arbotante. Y el arbotante lleva hacia el contrafuerte el peso. Y el contrafuerte lo manda hacia el suelo. Hacia el suelo. Entonces, esos son elementos muy importantes. Lo demás, ya esto, por ejemplo, vemos acá el pináculo. El pináculo son elementos ya más decorativos. Luego la bóveda que corona la nave central y sobre la bóveda una techumbre de madera y de teja de barro o de piedra. Hay un tipo de piedra muy suave, delgada y liviana que se utiliza para las techumbres en muchos países. Saúl dice, ¿existen vitrales con representación religiosa? Vitrales con representación religiosa o imágenes. Es que los vitrales son básicamente religiosos. Aunque veamos que es mucha luz y pareciera que solo hay flores, al verlo de cerca hay elementos dentro de ella que son doctrinales, son evangelistas, es decir, llevan elementos del evangelio o de la doctrina cristiana en ellas como imagen. Muchas de ellas se sigue utilizando para hablarle a la gente acerca de la grandeza divina o hablar del evangelio, pero mucho ahora se está volviendo, como vemos, un tanto más de decoración. O sea, tiene como la doble función, ya no solamente piensan en la parte educativa, sino también en la parte más, ¿cómo se dice? Más decorativa, pues más que la iglesia se vea bien, porque era parte de lo que buscaban en esta época. Imágenes sí las hay esculturas en el exterior de las iglesias que son parte de la representación del mundo presente y adentro también que son representaciones ya divinas. Ahí tenemos las fuerzas que les mencionaba, lo que ven ahí en celeste, son las fuerzas, el peso de la nave central
distribuido hacia el suelo. O sea, del arbotante al contrafuerte y del contrafuerte al suelo. Eso es lo que permitió que la iglesia se elevara en altura. Ahí tienen en la otra, porque las que yo hice en rojo, pues esas no las van a tener en el material para estudiar, pero sí esta, es que ahí van a tener como la distribución de los pesos. Vean, entonces, esos elementos que pasan el peso de la estructura de la pared al contrafuerte se llaman arbotantes, no se les debe olvidar, son arbotantes. Todos esos arcos llevan el peso hacia el contrafuerte, un arbotante. Son como cuñas, ahí pueden verlo en este otro diagrama. Ahí tienen la nave central, los arbotantes, pináculos y contrafuertes en Notre Dame. Si recuerdan ustedes hace años, un par de años, qué pasó con el techo de Notre Dame. ¿Alguien recuerda qué pasó? Un incendio. Se quemó. Muy bien, un incendio. ¿Y qué le pasó a la iglesia? Se quemó, dice Saúl. Muy bien. ¿Qué le pasó a la iglesia en sí? En sí, una nave se destruyó el techo de arriba. Muy bien, gracias. Bien, resulta que si se fijan en este diagrama, acá, el techo está encima de una doble bóveda. La bóveda que observamos bajo una bóveda que ayuda a sostener darle más solidez a la estructura, y sobre ella se construye sobre madera ya el techo. Acuérdense que en esta época no existe la idea del hierro para construir. Todo esto se hace a cal y canto, como dicen, es piedra, ladrillo y cemento. Eso es lo que se utiliza. No hay cables de metal, ni hierro, ni nada. Si vemos algunas iglesias que sí lo tienen es porque se agregó posteriormente, ya después del siglo XIX, porque las iglesias se estaban abriendo. Porque estas iglesias algunas son hitos realmente, o sea, son cosas que hacerlos actualmente hubiese sido bien complicado. Algo de mérito tienen pues los artesanos de constructores de esta época, porque hicieron algo que es muy, muy complejo de hacer, pero que sin embargo con el tiempo se comenzó a deteriorar. Muchas de ellas se cayeron, de hecho, partes o completas, pero la mayoría no. Entonces, lo que pasó en Notre Dame es que lo que agarró fuego fue esta parte de acá. Pero es cierto, en el transepto, la torre que estaba ahí con la espina decorativa, pues se dio. Y entonces se rompió y se fue hasta el suelo. Pero no fue un desastre completo de toda la iglesia, aunque a pesar que se veía arder todo todo el techo de la iglesia y parecía que la iglesia se iba a quemar, pues no pasó nada. Y lo único que pudo hacer, por cierto, las autoridades fue dejar que se quemara. No había otra cosa que hacer, porque si le tiraban agua y piedra, agua caliente, agua fría y piedras calientes por el fuego, pues toda la estructura hubiera colapsado. O sea, la mejor idea era dejar que se quemara y luego ver lo que se podía rescatar. Pero avanzamos. Aquí tenemos, esta es otra más, creo que es Charts. Y aquí tenemos dos torres campanarios, solo que son diferentes ambas. Lo demás se mantiene la misma estructura. Tenemos las fachadas, el rosetón y las torres campanarios. Y luego la estructura. Hay un pórtico hacia el sur que va hacia el transepto. Acuérdense, el transepto es el lugar donde se juntan los brazos de la cruz. Como son iglesias que derivan de las iglesias de peregrinación románica, entonces la planta de cruz es latina, porque la parte principal, el primer tramo, o el pie de la cruz, simboliza el mundo presente, el transepto y los brazos de la cruz, la transición, y el cabecero, lo divino. Entonces eso se sigue manteniendo a nivel simbólico. Y las iglesias tienen normalmente 3 pórticos, en algunos casos otros pórticos más pequeños también en entradas laterales. Pero los pórticos que corresponden a cada uno de los brazos de la cruz son muy importantes en las iglesias. Aquí tenemos un ejemplo de las iglesias, digamos, del esquema general de una iglesia gótica. Ahí tenemos, en este caso no hay un parteluz, pero sí hay un dintel, hay un tímpano, que en este caso es una ventana, las archivoltas, que son decorativas, y las jambas, que también son decorativas. Y luego
la pintura en las paredes. Fíjense que la pintura de la iglesia, esas no son góticas, estas son renacentistas, y quizás además de alguna de estas pues fueron puestas en el periodo barroco. ¿Y por qué está pintada acá? Pues lo que pasa es que hicieron originalmente la iglesia, pero al cabo de los años, los siglos, pues les pareció que sería interesante colocar también, para servir para la doctrina, imágenes que nos hablaran acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces se colocaron pinturas al fresco en la iglesia. Pero no significa que si yo les digo, miren, esta fachada es gótica, no significa que las pinturas sean necesariamente góticas. Eso es cuestión de estilo. Cuando ustedes ya vean los estilos que vienen y los sepan leer, entonces será fácil identificar que no corresponde este estilo arquitectónico con el estilo pictórico que observamos ahí. El estilo pictórico es posterior. Acá tenemos Notre Dame. Veamos que es el prototipo general de muchas de las iglesias, especialmente en Francia. Hay algunas influencias también en algunas regiones de España. Y pues son dos torres campanario, tienen terrazas en la parte superior, no tienen pináculos, o sea, esas torres que terminan en punta. Hay una decoración escultórica muy grande en los nichos de los pórticos. Hay una galería que es la que se denomina Galería de los Reyes, también con esculturas de reyes y de personajes bíblicos. Los rosetones, que son muy importantes, y los trifolios, como estos que vemos por acá, que son columnas con decoraciones entrelazadas. Es como el modelo principal. Ahí tenemos otros esquemas para la lectura. Ahí tenemos las torres, Torre Norte, Torre Sur, la Galería de Quimieres, la Ventana de la Rosa, la Galería de los Reyes. En cuanto a los portales, cada uno tiene un tema. El central es el del juicio final, porque acuérdense que todavía hay temáticas relacionadas al juicio final, porque venimos del románico, y el románico fue la época del milenarismo, de ese miedo al año 1000 y miedo a que Cristo pues venía, o temor, más bien como se maneja en términos religiosos. Luego hay otro portal dedicado a la Virgen María y otro portal dedicado a la Madre de la Virgen, que es Santa Ana. Y ahí pues tenemos como el esquema general de una iglesia gótica. Aquí tenemos un plano de la Catedral Gótica de Chartres a la izquierda y el de Notre Dame en la derecha. Pueden ver que son esquemas diferentes. El Notre Dame es más basilical, más cercano a los edificios grandes que hemos visto en la religión, que se parecen pues a las basílicas romanas. Y la de Chartres, que pues este es cruciforme, es más observable el transepto. Y esta tiene en la parte del primer tramo, que es el pie de la cruz, entrando por el pórtico principal, tenemos 3 naves, pero del transepto hacia el cabecero ahora tenemos 5 naves, la nave central y 4 naves laterales, 2 a cada lado. Entonces pues, se vuelve más ancho en el cabecero, y los ábsides y absidiolos también por acá. En el caso de Notre Dame tenemos 5 naves en el tramo principal y 5 naves en el tramo del cabecero. El cabecero es mucho más largo y el transepto es corto, porque acá tenemos también el coro. Está ubicado el coro acá. Normalmente los coros van aquí, sobre el pórtico de entrada. Pero bien, ahí estamos entonces, de 3 a 5 naves, la estructura de la imagen. Bueno, un dato más, acuérdense, el primer tramo, si ustedes entran acá, bueno, entramos acá y caminamos, nosotros como simples mortales, sin ningún cargo, sin ninguna posición ni eclesiástica ni civil, pues solo podemos llegar acá. Al menos en aquella época podemos llegar acá, porque somos comunes. Acá la élite de la nobleza y acá la élite del clero. De esa manera pues estaba dividida las posiciones de la iglesia, porque el primer tramo es el mundo presente, el transepto es un espacio de tránsito y el cabecero es símbolo de lo divino. Eso no se les debe olvidar, ya deberían de apuntarlo. Bien, otro esquema de
de las paredes. Esta es la Catedral de Laon. Las arcadas, una arcada es el tramo de arco que hay de una columna a otra. Son arcadas, igual que llaman columnata al conjunto de las columnas. Son ojivales. Eso no lo deben de dejar de observar, de describirlo cuando les salga algún examen. La tribuna es un espacio de tránsito en la parte superior. Hay gente que se ubicaba también ahí para los rituales de misa. El trifolio son arcos con 3 segmentos, de ahí que se llama trifolio, que están pues en la parte superior de la tribuna y inmediatamente abajo del claristorio. Este es otro término que apunten, claristorio. Si hablamos de claristorio, vidriera y vitral, nos estamos refiriendo a lo mismo. Les decía, vidriera se refiere al espacio donde van la zona de vidrio, o sea, los vitrales. Vitrales se refiere específicamente al trabajo, a la obra en vidrio. Y claristorio es otro término también para designar la zona de la iglesia destinada para los vitrales. Eso se llama claristorio, tiene que ver con que son entradas de luz. Los diferentes tipos de arcos decorativos también para las diferentes zonas de la iglesia, también los tenemos por acá. Y eso es lo de las columnas, que les decía que hay columnas principalmente cruciformes, pero pues hay una variedad bastante amplia. Cruciforme significa que si yo los corto a la mitad y tomo un pedazo para verlo, pues entonces ese pedazo va a tener forma de cruz. Es como que juntemos 4 pilares hasta formar una cruz. Los vitrales, siempre la idea de las flores con 4 pétalos, por ejemplo, son flores crucíferas. Flores orales cuando tienen 6 a 8. Este es crucífero. Y vean ahí el mapa. Tienen 4 pétalos. El 4, acuérdense que es un número sagrado, es parte de la numerología bíblica. 4 son los rostros del tetramorfo, 4 son los evangelistas, el 4 en decena será 40 años en el desierto, 40 días en el desierto. Entonces es simbólico el número 4. Acá una cubierta, las bóvedas sexpartita que les mencionaba, es una bóveda dividida en segmentos de 6 partes cada uno, y las bóvedas de crucería también. Acá vean cómo se nota en este caso, esa es la bóveda, pero vean esta cantidad de luz que entra por el claristorio o la zona de las vidrieras. Otras cubiertas, terceletes, estrelladas. En la zona de España, estas de las bóvedas estrelladas o de terceletes se vuelven como bastante decorativas por la influencia musulmana a través de lo que se llama mudéjar, del arte mudéjar, y un poco también del mozárabe, ¿verdad? Pero pues mudéjar principalmente porque es contextualmente el que se desarrolla en España en ese momento, pues hace que las iglesias tengan decoraciones muy similares a las mezquitas. Eso es porque, acuérdense, los mudéjares son musulmanes bajo dominio cristiano, o algunos que fueron musulmanes y que pues fueron convertidos al cristianismo. Entonces en Burgos, en España, vean lo que les mencionaba sobre la influencia musulmana. España pues claramente es un lugar con mucha influencia musulmana, y ahí podemos ver la estrella. Esas estrellas las veíamos en las mezquitas. En el contexto cristiano, las estrellas, acuérdense, son un símbolo de Cristo. En este caso es una estrella de 8 puntas, de 8 pétalos. Entonces es un símbolo solar, es un símbolo de Cristo. Eso está sobre en la cúpula de la iglesia. Y luego las bóvedas con elementos, estos se llaman flamígeros, porque tienen forma de la flama de una vela, que también es ojival, ¿verdad? Siempre. Pero eso pues lo vamos a ver más adelante. No vamos a detener ahorita en hablar del mudéjar
ni del gótico flamígero. Vamos a verlo más adelante. Vean, es otras más. Esto ya hacemos un gótico tardío, más ya transición hacia el gótico, y vean la cantidad de detalle y lo decorativo que era el estilo, especialmente en las bóvedas. Esto pues de seguro es impactante verlo de frente, ¿verdad? En estas otras. Estas son las de abanico, se le llama. Me parecen abanicos. Y son decorativas también, pero pues no dejan de ser estructurales. Bien, las gárgolas. Las gárgolas las vamos a ver en la arquitectura, aunque pues también nos debemos de verla también acá en la arquitectura porque son muy importantes para la arquitectura. Alguien me dice que es que es una gárgola. En lo que me están diciendo que es una gárgola, yo voy a detener de compartir porque debo buscar algo, pero pues acá estoy siempre. A ver, ¿quién me dice que es una gárgola? ¿Idea de una gárgola? Sin googlear, solo lo que ustedes sepan. A ver. ¿Qué me dicen? Pues por lo visto en las películas que yo he visto, son como una especie de animales o algo que siempre están como en las iglesias, generalmente como esculturas. Muy bien, eso es una manera de decirlo. Alguien más, creo que en el chat me dice una especie de guardián, dice Nicole, Nicole. Una especie de guardián de la iglesia. Fátima son estatuas de piedra que tienen forma de algún animal o demonio. Se les dice, para mí se utilizan de contrapeso para las estructuras. Bueno, pues hay algo de cierto en lo que me dicen. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. No, nada, en serio. Creo que pueden ser como monstruos o demonios, porque algunas tienen cuernos. Monstruos o demonios, porque algunas tienen cuernos. Muy bien. En lo que yo he visto, son como estatuillas de monstruos como para cuando cae la lluvia, dejar caer el agua. Estatuillas que tienen. Sí, yo entiendo que son como guardianes, las colocan como tipo guardianes, representan. Muy bien. Pues fíjense que pues tienen razón en parte, ¿verdad? Toda una parte tiene la verdad cada uno. ¿Qué más por acá? Yo recuerdo como un canal para el agua, dice, la imagen era para decorarlo, representaciones de ángeles protectores, no eran castillos. Grecia dice, yo recuerdo que en el Cervado de Notre Dame, parte de decoración es utilizada como conductos de agua, que está fuera de las iglesias, como dije anteriormente. Bueno, algo así por ahí. Permítanme que esta cosa está haciendo ruido. Ahí está. Ya estoy listo por acá. Bien, les voy a compartir de nuevo la pantalla antes de ver lo de las gárgolas, porque esto sí es importante que lo vean, porque después ustedes lo van a tener ahí en el aula virtual para que hagan ustedes también una visita. Vean, eso es un enlace que van a tener en el aula virtual, y es una visita virtual a Notre Dame. Fíjense, ahí estamos en la plaza principal, ya que no podemos ir con grupo porque no hay fondos, nos van a decir. Entonces, hacemos una visita virtual.
deja entrar. No me deja entrar, miren que... Ahí está. Bien, aquí estamos entonces dentro de la Catedral de Notre Dame. Acabamos de pasar. Bueno, estamos por la puerta. Salimos. Y entramos. Ahí estamos. Estamos en el primer tramo. Y el transepto lo vemos allá adelante. Y aquí tenemos pues la vista de la iglesia desde dentro. Ya está la puerta de entrada, la que veíamos abierta. Eso que ven arriba es el órgano musical que se utiliza en la zona del coro. Y ahí podemos ver las columnas y la bóveda en la parte superior. Esto, acuérdense, eso es la galería. De acá que les estoy marcando. Y la parte de arriba se llama claristorio, vidrieras, o pues ya particularmente cuando hablamos de cada segmento, de un vitral. Ahí estamos. Dentro lo vamos a acercar un poco más. Bueno, pues no nos deje ir. Acá tiene información, está interesante, pero está en francés, ¿verdad? Entonces, no me deja, no sé por qué no me deja pasar ahora de ahí. Creo que es el navegador el que me está fallando. Pero bueno, ustedes lo van a tener ya ahí a la vista para poder entrar. Aquí estamos en el transepto. Y el transepto es el lugar donde estamos en los brazos de la cruz. Vean, este es otro pórtico y tenemos su respectivo rosetón. Otro rosetón. Esa es la zona de escultura. Estamos justo en el transepto. Tenemos el coro y el altar allá al fondo. Esta es la parte que se cayó hasta la puerta de entrada al final. Bueno, al inicio. Como ciudadanos comunes deberíamos de llegar hasta acá, ¿verdad? No podemos pasar hacia aquí porque esta zona está reservada para lo divino y los cargos eclesiásticos. Y acá sería el espacio para la nobleza. Nosotros como turistas pues podríamos acercarnos alrededor del altar, pero nunca subirnos acá, en la zona del coro. Esto es la parte que colapsó sobre ese donde estaba la espina o la torre con espina, que es la que sí no soportó el peso pues y se rompió y cayó. Pero pues vean, es la bóveda. La bóveda impidió que la estructura se dañara por completo porque solo se quemó lo que estaba arriba de ella. Bien, vamos a ir al coro. Si no me cuesta un poco aquí por mi navegador que me deje pasar. Bueno, todo lo que piensa en dejarme pasar, pues nada más ver otros detalles. Vean los arcos ojivales. Estas se llaman arcadas. Cada espacio es una arcada. Y bueno, nos llevó hasta el altar. Ese es el coro. Eso es lo que quería que viéramos un poco, el coro. Acá es donde se sentaban los monjes y pues hacían el canto que llamamos canto gregoriano, ¿verdad? En la zona del coro. Y acá tenemos el altar mayor de la iglesia. Se entendería es el espacio más sagrado de la iglesia. Esas esculturas que observan ahí, estas no son de la época, no son góticas. Este es siglo XVIII. Si hablamos del siglo XVIII, está entre neoclásico y barroco, o barroco y neoclásico. Por ahí estarían en la época de estas esculturas que observamos por ahí. Es la Piedad de Nicolás Cousteau y el altar principal. Ahí vemos mármol, mucho mármol de decoraciones hechas con mármol en el suelo. Es la flor de lis, acuérdense, es un símbolo mariano. Y bueno, ahí está entonces la
La catedral gótica. Pueden ver que nada de la idea de que las iglesias estas eran muy oscuras, ¿verdad? Bueno, acá tienen iluminación artificial, pero en su época, aparte de las velas que pudieron utilizarse para iluminar, la luz que entraba por los vitrales. Ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentarios? Bueno, voy a asumir pues que no lo ve. Salimos de acá. Y volvemos aquí. Bien, vamos con las gárgolas. Pues resulta que las gárgolas, estas, pues la palabra gárgola deriva del francés gargouille, es un sonido como de hacer gárgolas, gárgaras, básicamente. Ustedes hacen gárgaras y ese sonido pues es el que caracterizaba a los elementos arquitectónicos que permitían el drenaje de las estructuras góticas, porque al tener tantos elementos decorativos, tantos segmentos entre arbotantes, contrafuertes, pues el agua se acumulaba. Entonces necesitaban el agua salir, o la nieve derretida, pues necesitaba salir del edificio. Entonces lo que utilizaban eran, de hecho desde el románico, unos tubos de salida, como bien lo decían varios de los compañeros y compañeras acá en el chat. Las gárgolas son simplemente tubos de desagüe que servían para evacuar el agua del edificio. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el periodo gótico a las gárgolas les agregaron un elemento naturalista, un tanto simbólico también, grotesco en otros casos, para simbolizar el mal, porque acuérdense, el mal es, no el mal, perdón, para simbolizar dentro del mal o en el mal que se proyecta con el exterior de las iglesias, que es donde está el mundo presente, algunos seres guardianes. Y dicen, bueno, pero ¿cómo van a ser estos guardianes de la iglesia? Esos son monstruos. Lo que sucede es que hay leyendas de esta época y anteriores que hablaban acerca de sacerdotes o de santos que habían dominado una bestia y que la habían colocado a la entrada de una ciudad, por ejemplo, o a la entrada de una plaza, para que de castigo protegiera esa ciudad o esa plaza hacia la eternidad. Entonces, de esa leyenda deriva la idea de hacer imágenes de monstruos para colocarlas en las gárgolas. ¿Y por qué? Porque resulta que ahí hacían un sonido extraño, como si estuvieran haciendo gárgaras. Entonces, al colocar a uno de estos seres ahí, entonces iba a parecer que este ser era el que estaba haciendo el sonido. Entonces, a la gente pues seguramente le causaba un tanto de temor ver las imágenes y el sonido que hacían un día de lluvia o cuando estaba evacuando el agua del edificio. Entonces era una manera de mostrar el mal que estaba afuera y al mismo tiempo el dominio que la iglesia tenía sobre el mal, porque hacía que aquellas bestias consideradas malignas le sirvieran a la iglesia para proteger todo lo que se encontraba dentro de ella. La iglesia de Notre Dame tendrá sótano, son criptas las que hay abajo, no sótano como tal, no, son criptas, se llaman las que hay abajo de estas iglesias. Acá hay todas las iglesias de esa época las tienen. Primero porque eran utilizadas como catacumbas, como cementerios para la misma iglesia. Y lo otro, pues que actualmente pues tienen usos diversos también esos lugares. Bien, ¿preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, vamos a ir a un elemento. Sí, dígame. Sí, quería saber si tenía algún tamaño específico esa gárgola. Hay de todo tamaño, desde pequeñas, algunos elementos decorativos. Bueno, ya vamos a hablar en términos generales de las gárgolas, porque ahorita les estoy hablando solo de las que sirven para evacuar agua.
pero hay grandes, tamaño natural, digamos, tamaño de una persona, o el equivalente, que solo son de medio cuerpo, y otras pequeñas que son más bien decorativas, vamos, el tamaño de unos 50 centímetros, quizá un poco más. Depende de la zona de la iglesia donde se colocan, pero sí hay de diversos tamaños. Ese es otro dato tal vez que no se los había dado. Cuando veamos gárgolas a nivel escultórico, vamos a ver que, si bien es cierto, entendemos gárgola, o debemos entender gárgola como un recurso arquitectónico que sirve para drenar el agua de la iglesia, debemos también hacer revisión acerca de los elementos decorativos encima de las gárgolas. Esos elementos decorativos son gárgolas en el sentido estricto del término, pero otros son grifos, otros son otros elementos decorativos que no evacúan agua, sino que solamente están decorando encima de los tubos o en una esquina o en una ventana o una parte de la fachada donde no evacúan agua, solamente son elementos decorativos. Entonces, gárgola es un término genérico, o sea, es general, abarca un montón de cosas. Las gárgolas propiamente, que son las que tiran agua, y aquellas que no, que solo son elementos decorativos. Bien, ¿alguien más? Si no, pues pasamos a ese otro elemento que está por acá. Vean, ese son laberintos. Eso es algo bien importante y bien simbólico en una iglesia. Si se acuerdan, en el románico se hacían los viajes de peregrinaje hacia las iglesias de peregrinación, como por ejemplo Santiago de Compostela. Esos eran esos eran acciones que servían para edificar el alma de las personas, ¿verdad? Para liberarse de cargas, de pecados, para demostrar pues que eran dignos de la vida eterna. Entonces, dentro de esas iglesias góticas se hacen un equivalente a los caminos, que simbolizan también ese viaje iniciático que conduce de lo efímero, es decir, de esta vida que pasa, que tiene un término, que es finita, a lo eterno, que es infinito. Y eso se representa con los dédalos o laberintos. Entonces, estos laberintos, se pueden ver aquí, pues hay una variedad amplia, son diferentes. Solo en el cuadro blanco, por ejemplo, tenemos 6 diferentes: la de Chartres, la de Saint-Omer, Reims, Amiens, Odansville y San Vital de Radena, Reims por acá, Chartres también, aquí es el otro lado, que es este mismo de acá. Reims es este de acá. Son nada más se los coloco ahí más a detalle. Resulta que cuando ustedes entran a una iglesia gótica, y ojalá pues vayamos, que yo tampoco he ido a una de estas originales, ojalá vayamos algún día a una de esas iglesias góticas y no observemos primero arriba, sino que observemos el suelo, porque las personas que entraban acá, si se fijan, ya están haciendo fila. Eso supongo que lo hacen los guías turísticos, ¿verdad? Pero alguien que sepa realmente de qué trata esto, pues la gente entra a la iglesia con la cabeza baja, observando hacia el suelo, y entonces hace el laberinto. Entran, bien ahí, comienzan a caminar pues todo el camino. Hacen todo el recorrido, pasando de un lugar a otro, caminando y caminando hasta que llegan a el centro, que es este de acá. Y una vez están en el centro, significa a nivel simbólico para estas iglesias que pues ya hay se ha hecho la iniciación en el lugar, ya se ha demostrado que se puede peregrinar, y entonces ya podían levantar la cabeza. Y al levantar la cabeza, pues entonces lo que observaban era ya la grandeza de la estructura. Vean el tamaño de las sillas allá abajo, con el tamaño de la iglesia. Esas cosas son gigantescas. Si han tenido la posibilidad de entrar a nuestras iglesias neogóticas, que son pequeñitas, por cierto, pero aún así siendo pequeñitas, ustedes entran a, por ejemplo, a de Santa Ana, y observan hacia arriba, y la bóveda de la nave central está bien alta. Y así las otras que tenemos acá, el Calvario, por ejemplo, entran, ustedes levantan la cabeza y
a pesar que es una iglesia pequeña, observan hacia arriba y está alto el techo. Entonces, eso era lo que se hacía con esto de los laberintos en las iglesias. ¿Sí, Evelyn? Sí, Evelyn, vi que levantó la mano. No, bien. Celeste dice, pero sí castigaban a aquellos que conquistaban o trataban con estas bestias porque ellos, pero sí castigaban a aquellos que conquistaban o trataban con estas bestias porque ellos no. No entiendo bien la pregunta, Celeste. No sé si me amplía por ahí, antes de seguir aquí, que todavía estamos cerca de la gárgola. Yo me refería que si una persona común decía que hacía tratos con esas bestias, se le castigaba y condenaba a la iglesia, pero ellos podían exhibir esas bestias como ellos lo reclaman, porque ellos sí tenían esa exclusividad. Al decir ellos, ¿a quién se refiere? Al cargo eclesiástico. A los sacerdotes y los sacerdotes. Sí, pues igual es la misma jerarquía, el nivel que tienen y digamos la bendición o ¿cómo sería? Hay otra palabra, no es bendición, es la venia, o sea, el visto bueno, por así decirlo, que Dios les ha dado a ciertas personas, según esta lectura de eso, para poder realizar eso. Por ejemplo, una de esas historias que se cuenta es la de San Jorge. Entonces San Jorge es un sacerdote, un obispo de inicios de la cristiandad, que de hecho es anterior a la época de la Iglesia Católica, del cristianismo paleocristiano, es del primer cristianismo, perdón, del llamado paleocristiano. Pues de él se contaba una leyenda para esa época, y es que había logrado dominar a un dragón que amedrentaba una ciudad y que se comía a los jóvenes, bueno, destrozaba todas las cosechas. Y para aplacarlo, la gente tenía que enviarle unas doncellas para que se la devorara. Una de esas doncellas era la hija del rey, según esa leyenda. Entonces la tenía encerrada en un castillo, porque de luego la iba a devorar. O sea, la iban a entregar y él las obligaba a que entraran al castillo y las tenía encerradas y luego custodiaba hasta el momento que se las comía. Entonces San Jorge, pues sabiendo la historia, pues fue a rescatar a la princesa. Y entonces, según la leyenda y según la versión de la leyenda, porque son varias, en unas lo que dice que lo dominó con una espada, pero en otra dice, más sencillo, solo le hizo la señal de la cruz y entonces el dragón cayó como desmayado y pudo rescatar a la princesa y se la llevó. Y al dragón lo amarró y se lo llevó hacia la iglesia, hacia la ciudad. Y en la ciudad lo colocó amarrado a la entrada de la ciudad para que pues cuidara de que personas malas no entraran a la ciudad. Según otras versiones, le cortó la cabeza, y la cabeza es la que llevó y la puso en un arco a la entrada del pueblo o la ciudad. Entonces, de ahí deriva la idea de esto. Entonces, ¿quiénes podían hacer esto? Solo aquellos que tenían esa como predilección por Dios o ese poder especial dado por Dios para poder hacerlo. Y no era tanto que hicieran tratos, aunque hay algunas leyendas que hablan acerca de monjes que hacen tratos con el maligno y que luego se arrepienten y la Virgen va al rescate de esas almas, ¿verdad? Hay un montón de historias. Fíjense que es interesante también, y aprovecho lo que preguntaba Celeste. Acá vamos a comenzar a ver algo que se llama agiografías. Las agiografías son, le voy a escribir acá en el chat, son leyendas alrededor de la imagen de santos principalmente. A ver. Agiografías, ahí está en el chat. Las agiografías entonces son historias, digamos que son las biografías de los santos. La mayor parte de estas aderezadas así poéticamente con muchas cosas extraordinarias como la que les acabo de relatar de San Jorge. El modelo de la historia de San Jorge y el dragón
es el modelo de la historia de los caballeros que luchan contra los dragones para rescatar princesas. Y yo sé que ahora están pensando en Shrek. Es la misma, o sea, esas historias derivan de la leyenda de San Jorge y el dragón. De ahí es que las ha tomado la literatura y luego Hollywood y Disney para la idea de los caballeros que rescatan princesas de los castillos y castigan a los dragones después. O sea, básicamente de ahí viene eso. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? O volvemos a los dédalos, los laberintos en las iglesias. Fíjense que no todas las iglesias tienen, eso es otra cosa que habrá que decir. En algunos casos es como más simbólico. Por ejemplo, la iglesia de León, la iglesia gótica de León en España, esa no tiene. De hecho, alguien por ahí cercano pues fue a visitar esa zona y yo le decía que buscara el laberinto y me decían, bueno, no hay ningún laberinto en ningún lado, pero sí estaba en una pared al lado derecho de la entrada principal, o sea, estaba pintado o dibujado en la pared. Era como para que la gente hiciera ahí el recorrido antes de entrar a la iglesia, porque esa es la idea, que probara la gente terminando el laberinto que sí podía observar hacia la grandeza de Dios dentro de la iglesia. Aquí tenemos otros más. Amén, Reims. Ahí pueden ver, todos son igual. Si es que alguna vez pues tenemos la oportunidad de ir a una de estas iglesias, es una de las cosas que hay que hacer, ver el laberinto, y si lo hay pues hacerlo. Aunque todos los demás se vayan de paso, ustedes háganlo, porque es parte de lo que se espera o lo que se acostumbraba en aquella época como un símbolo de el peregrinaje por la vida, y llegar al centro era llegar pues a la salvación. Avanzamos. Aquí otros ejemplos acerca de elementos arquitectónicos. Los gabletes, que ya les decía, es esa forma triangular encima de las arquivoltas, y los chapiteles y agujas. Bueno, algunos los pronuncian como capiteles, por cierto, pero yo para diferenciarlo de los capiteles, como es un término que utilizamos, decimos así como se escribe, chapitel. Chapiteles y agujas. Las agujas igual son las puntas de las estructuras. Estas puntas son decorativas, pero también tienen la idea de que, visto desde el suelo, parezca que las imágenes se fugan, o las torres se fugan hacia el cielo, es decir, se pierden hacia el cielo de tan altas que son. Esa es la idea de que las agujas estén puestas ahí en la parte de arriba. Las vidrieras, bueno, ya les decía, las vidrieras, decir vidriera, decir claristorio, nos referimos al espacio donde están puestos los vitrales. Eso es. Bueno, aquí dice muros y aligeramiento. El aligeramiento significa que estructuralmente, si se fijan, los muros están hechos de las vidrieras y las columnas nada más. No hay paredes en esta parte. De ahí que era necesario que esta sección de las iglesias tuvieran refuerzos, que lo consiguen a través de los contrafuertes y los arbotantes. Charles, otra de las iglesias como muy importantes. Acuérdense que para edificar estos edificios, pues era necesario el apoyo de toda la población. Y para que la gente apoyara, pues entonces lo que se hacía era que la gente pensara o que sintiera realmente un entusiasmo para colaborar con su fuerza o con dinero para hacer las iglesias. Entonces acá sucede algo que es como un milagro. Uno de los tesoros, las reliquias que tenían en esta iglesia era el manto de la Virgen. Entonces en medio de las luchas de poder entre burgueses, feudales y las monarquías, pues resulta que se incendia la iglesia, que estaba en construcción todavía, pero ya estaba, vamos, como funcionando una parte, se incendia y se cae una buena sección de ella. Entonces la gente considera que es un castigo divino dado esos pleitos entre los actores que les mencionaba, y pues la gente, en medio de una misa que se estaban haciendo cerca de los escombros, pues ven como luego un sacerdote emerge en medio de los
de los destrozos de la iglesia con el manto de la Virgen en sus manos. Entonces todos gritan milagro, o sea, el manto está íntegro y el sacerdote está vivo. Y entonces, pues la gente entiende que es una señal divina y que Dios quiere y la Virgen quiere que se le edifique el edificio, la iglesia, la catedral. Y entonces se vuelcan todo el mundo en pues que la iglesia se termine. Tarda mucho tiempo, estas iglesias se construían en no menos de 40 años, no son iglesias que se construyen rápido, pero pues el entusiasmo era tal que la gente se volcaba para poder construirlas. Y bueno, ¿cómo fue que pasó la gente de no creer en la iglesia, de estar enojado con la iglesia en el románico, porque todo lo del milenarismo no sucedió? ¿Cómo es que pasó a un momento en el que es todo lo contrario? Está tan entusiasmada que da todo lo que tiene para que se construyan las iglesias. Y la respuesta es que la iglesia encontró en la idea de los milagros ese gancho que la gente tomaba bien, pues esa acción extraordinaria la tomaba como algo bueno para ellos y entonces se motivaban más. La época del aparecimiento de las imágenes, como veíamos el de la Virgen de Guadalupe de Cáceres en España, por ejemplo, en la época del aparecimiento de milagros. ¿Sí? Y ahí donde es importante las hagiografías, porque ya vamos a ver una por ahí, la de San Dionisio, por ejemplo, que San Dionisio lo decapitan, según la hagiografía de él, según la leyenda de él, lo decapitan y él se levanta, toma su cabeza y se va caminando. Y llega a un lugar en el que una mujer dedicada a las cosas de Dios, una viuda que había dedicado ya el tiempo desde que había enviudado pues, a la iglesia, ella lo encuentra. Y entonces él le da la cabeza y el cuerpo cae. Y entonces ella, o se entiende que el sacerdote quiere que en ese lugar se le erija una iglesia, una catedral, y entonces ahí se construye la catedral de San Dionisio y ahí aparece la imagen de la escultura de San Dionisio o Saint Denis, aparece con la cabeza debajo del brazo o enfrente del cuerpo de él, o sea, está descabezado, y ahí donde uno dice, o sea que por ahí puede venir aquella leyenda que tenemos en nuestro país que habla acerca de un sacerdote sin cabeza, porque seguramente los españoles traían todas esas ideas para acá. Es la historia de San Dionisio. Vamos a ver luego la escultura de él en la fachada de la iglesia. Vean, esta es la Santa Capilla de París. Es un lugar también de esos que debemos ir algún día. Vean, esta es pura luz. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que la gente nos haya pintado que el gótico es oscuro, es muerte, es tenebroso, si las iglesias son brillantes por fuera? Por dentro, perdón. Entonces yo les doy la respuesta. Lo que pasa es que Hollywood nos enseñó desde hace más de 100 años que las iglesias se veían así. Lúgubres, oscuras, tenebrosas. No nos enseñaban la parte de adentro, ¿verdad? Entonces eso fue lo que quedó. Por eso es que se relaciona gótico pues con todo lo que actualmente se nos viene al pensamiento. Pero ustedes, estudiantes de artes y ya luego profesionales en esta área, pues deben siempre defender esto, o no defenderlo, saberlo y argumentarlo bien frente a quienes dicen que es lo contrario. Bien, preguntas. ¿Hay más pistas desde la Santa Capilla de París? Bien, la Catedral de Toledo. Esto es en España. La Catedral de Toledo pasa por diferentes fases. Tiene una fase románica, una fase gótica, otra parte renacentista, luego arreglos que le hacen en el periodo barroco. Es decir, actualmente es una iglesia que guarda dentro de su estructura y decoración diferentes fases de la historia del arte. No solamente es una sola. La Catedral de Sevilla. Acuérdense que en España es mucha la influencia del arte musulmán. Entonces, eso es lo que nos explica por qué hay tantos elementos decorativos así muy saturados en
las estructuras de las bóvedas, por ejemplo. Entonces, hay mucha decoración que hace referencia a esto. En Italia, pues la influencia del pueblo lombardo pues no cambia mucho lo que ya veíamos en el románico. Esta iglesia, por ejemplo, esta es la Santa María del Fiore o Santa María de las Flores en Florencia. Esta pasa por diferentes etapas. Es una iglesia románica que le hacen la fachada en el gótico. La cúpula que observan en el fondo y la lucerna, esto es renacentista. De hecho, con esto que ven ahí atrás, para muchos historiadores nace el Renacimiento. Esa cúpula que está ahí al fondo, esa es la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores. Pero la fachada del edificio es gótico. Tenemos otro más. Gótico también. Es la vista, digamos, un poco más de contrapicado. Ahí se puede ver bien la torre campanaria, es la misma. Y el interior. Ya en la gente muy pequeña y el edificio muy alto. ¿Por qué? Porque la idea era que hacer sentir a la gente que es pequeña para que vea en la grandeza del edificio la representación de Dios y de aquello divino. Otros más, esta es la Catedral de Siena, también en Italia, gótico italiano. Y vean, las bandas lombardas, como se le llama esa línea de colores, la bicromía de las columnas y la estructura del edificio, pues eso nos dice acerca de la influencia lombarda. ¿Quiénes son los lombardos? Pues aquel pueblo también bárbaro que se instaló luego de la caída del Imperio Romano en la zona centro-norte de Italia y los países de esa región. Esto es arquitectura civil, no solamente el gótico está en las iglesias, sino también en los edificios. Celeste dice, ¿cómo hacían las vidrieras multicolores? Bueno, vamos a ver eso con la pintura, para no adelantarme con eso. Cuando veamos pintura, vamos a ver ahí la técnica pictórica para la realización de las vidrieras. Bien, la lonja de Valencia. Lonja es un mercado. Eso es en términos de la cultura musulmana. Una lonja es un mercado. Bueno, es el interior. Ahí tenemos la bóveda sexpartita. Vean las columnas. En este caso son columnas como las que veíamos ya, que eran como laceadas o con forma de cuerdas. Y algo otros más. Eso es un claustro del Hospital de San Juan de los Reyes, siempre en España. Algunas de esas, por cierto, en España, mucho del estilo gótico se mezcla con el estilo propiamente de la región. Entonces, a ese se le denomina de manera particular gótico flamígero, por ejemplo. Pero eso vamos a verlo por ahí poco despacio. El gótico flamígero. El gótico isabelino también se le denomina, porque la reina Isabel era muy dada a financiar edificios, y la decoración, pues ella le gustaba el tipo de decoración gótica, aunque no era periodo gótico para esa época, sino que ya era Renacimiento. En general, en Europa era Renacimiento, pero el gótico flamígero es esa mezcla de Renacimiento y de gótico al estilo de los reyes de España, especialmente de la reina Isabel. Por eso se le llama isabelino o flamígero, porque parecen flamas, como llamas, los detalles. Ese, por cierto, es el que viene, o parte de ese viene acá a América con los españoles. En Bélgica tenemos este edificio también. La verticalidad, acuérdense que es una característica del arte, de la arquitectura gótica. Entonces el edificio es sobre el horizontal, eso se ve corto, pero sobre la horizontal se ve corto, y sobre la vertical, que sería la torre, se ve largo, se ve mucho más grande, más alto.
tiene los chapiteles y las agujas de remate para hacerlo ver como más alto. Bien, otro más, este es en Siena. Noten cómo va variando el estilo en la medida que nos alejamos de Francia. O sea, el gótico tiene diferentes variantes dependiendo de la región. No todo es igual. Palacio del Dux. Y esta es arquitectura civil. Es lo mismo, las arcadas, arcos trifolios, arquería ojival. Todo por ahí. Bien, ¿preguntas ahí? No, bien. Vamos a reiniciar la presentación. Solo me da un momento. Bien, reiniciamos. Me avisan si me escuchan porque fíjense que tengo un pequeño fallo acá con la red. Siento que como que va retrasado lo que les muestro. ¿Me dicen si me escuchan bien? Se escucha Lee. Estamos bien con el audio. Muy bien. Veo unas preguntas acá, dice Saúl, se parecen un poco a los castillos. Sí, fíjense que los castillos los que vemos en Hollywood, en Disney, todo eso, tiene que ver con la arquitectura románica y gótica. Desde ahí es donde se retoma. Cuando veamos historias que tienen que ver con castillos, con princesas encerradas en castillos, con dragones, con caballeros que van a rescatarlas, el modelo es esta época. De acá es de donde sale todo eso, y pues la cultura popular de ya del siglo XX es la que la transforma en lo que conocemos. Por eso hay cosas que nos resultan familiares de lo que van viendo por acá, porque de ahí es donde salió. Igual lo que les decía, cuando hicieron las primeras películas de terror, pues se ambientaron en las iglesias góticas. Era lo que estaba de moda en esa época, y los arquitectos de finales del 19, principios del 20, edificaron muchas iglesias neogóticas a razón de eso mismo. Por eso es que lo relacionamos, ¿verdad? Y por eso pensamos que cuando decimos gótico, pues todo es oscuro, cuando ya vemos que no lo es así. Bueno, avanzo, vamos con la segunda parte del tema, el arte gótico. Y sobre esto, pues, que vamos a comenzar a ver la escultura. Las estructuras arquitectónicas, es decir, el edificio es como el marco, el lienzo en el que se desarrollan las esculturas, así como lo veíamos en el románico. Las portadas románicas, los altares que ya se comenzaban a formar en aquel momento, pues acá se vuelven ya un estándar para todo el occidente europeo, como parte de la liturgia misma de la iglesia. Entonces, la vamos a encontrar omnipresente en la arquitectura. Va a haber siempre igual, escultura adosada y escultura exenta también. Entonces es lo mismo. Por eso dice acá, se siguió el precedente del románico.
y una difusión pues muy amplia de imágenes, con la idea era adoctrinar a los fieles en los dogmas de la fe religiosa y decorar las fachadas de las catedrales. Acuérdense, el primer motivo de la idea de las imágenes es adoctrinar. No es aquí eso, porque es parte del discurso, especialmente de quienes no son cristianos católicos, de decir que las imágenes son un culto al diablo, que a Satanás, y que por eso fue que las hicieron los católicos. No, se hicieron para educar, para enseñar. Ahora les estoy hablando de hace 1800 años, ¿verdad? Y hace 1600. Y para esta época estamos hablando de hace 800 años. Eran para eso, eran para educar. Esa es parte del adoctrinamiento. Si ahorita la mayor parte de gente no pudiera leer la Biblia, ¿cómo creen que hicieran para explicarles? Tendrían por fuerza que usar imágenes. Entonces es lo que se hacía acá. Entonces, esa es una de las principales razones. Y por eso también, como estamos en una época en la que la iglesia quiere volver a tener la misma influencia que tenía antes, volver a tener la atención de los fieles, de tener ese entusiasmo con lo que la gente abrazaba lo religioso, entonces es que comienzan a poblarse las iglesias de muchas esculturas, ahora ya no solamente de Cristo, de la Virgen, de los apóstoles, de los profetas, sino también con la vida de aquellas personas que fueron un ejemplo, según la idea cristiana católica. A eso es a lo que se les llama santos y santas. Esos comienzan a tener, se vuelven más populares, las historias se vuelven populares. Ahí donde les decía, aparecen las que se llaman hagiografías. Las hagiografías son biografías, pero en un sentido poético, y mucho de esa poesía es bastante exagerada, es casi que raya en las leyendas. Me les refería la historia de San Dionisio o Saint Denis, que le cortan la cabeza y luego pues él toma la cabeza y se va caminando. Y bueno, ahí se da todo lo demás. Pues, así hay otras historias también. Lo que les mencionaba en el tema del románico acerca de la Virgen María que fue encontrada cerca del río Guadalupe, que es la que castellanizada se llama Virgen de Guadalupe. Entonces, todo eso es parte de lo que la iglesia buscaba, que se motivara el pueblo para volver a tener pues, un tanto más de presencia en la mente y corazones de ellos, y de esa forma pues otra vez ser quien dominara, porque había perdido bastante del poder que tenía. Las reformas, la gregoriana, la de Cister, ayudaron bastante también para reformar un poco la iglesia. Sin embargo, muchos de los vicios de la misma iglesia no se quitaron, siguieron por ahí. Bien, acá características generales, como un diagrama para que tengan en resumen lo que les comento. Acuérdense que deben apuntar porque vamos a llegar a un punto en que yo solo les voy a mostrar imágenes y es importante que ustedes tomen nota, hagan diagramas, así dibujos rápidos donde señale elementos que yo les marco acá en la imagen. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ahora con la escultura vamos a tener, en esa visión nueva del cristianismo, que es de la que les estaba hablando, una visión nueva del cristianismo más humano, más amable, ya no metámosle miedo a la gente, ¿no? Ahora digámosles que las cosas van a estar bien, ahora digámosles que la gente que ha sido ejemplo a la par de ellos, junto con ellos, en el desarrollo de la iglesia, pues ha tenido el reconocimiento como santos, entonces que todos lo pueden hacer, pero es que deben enfocarse en la religión. Entonces todo eso hacía que todo cambiara. Y el arte no va a ser ajeno, el arte va a volverse más humano, más naturalista, y va a llegar a esto, a la belleza física, que es algo que no existía antes, y no existía por aquel freno que tenía de decir que la imagen no debe representar lo divino en su belleza, porque si no, entonces estaría contrariando el mandamiento de no te harás imágenes. Pero pues acá eso se matiza bastante. Hay muchos filósofos dentro del cristianismo católico que lo que hacen es como justificar pues el uso de las imágenes y volverlo legal, si ese fuera el término que fuéramos a utilizar. Aparecen nuevos problemas formales junto con eso mismo de las iglesias.
o de las esculturas más bien, que es la representación en el espacio, el modelado y el volumen de las formas y el movimiento. Esto es como muy importante. Uno de los temas que más se buscan es el de la Virgen María, y todavía se mantienen algunos que se refieren al juicio final. ¿Cuándo aparecen los del juicio final? Pues principalmente al inicio del periodo, o sea, al inicio del gótico. Todavía se usan, pero van cambiando, ya no aparece tanta la representación así como del juicio como tal, sino solamente el recordatorio pues del mismo. Pero las imágenes van a centrarse bastante más en la figura de María. Y va a aparecer algo que se llama el ciclo mariano. El ciclo mariano es la vida de la Virgen desde antes de nacer. Cuando hablamos de Joaquín y de Ana, que son los padres de ella, desde entonces. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Pues no está en la Biblia, no aparece en ninguno de los evangelios canónicos ni en ninguno de los libros canónicos de la Biblia. Aparece en los evangelios apócrifos. Ahí es donde aparece. Y a través de los evangelios pasó a la tradición oral, o sea, los cuentos, a las canciones que la gente contaba. Y ahí pues el artista los retoma y los convierte en imagen, a la que luego este nuevo momento del arte los va a retomar como temas, como si fueran temas reales. Y la iglesia los acepta porque dice, bueno, usted está contando el desarrollo de la historia de la familia de María, que es algo que no cuenta la Biblia. Las temáticas, bueno, siempre la decoración religiosa, hay un sentido narrativo, significa que ya no son imágenes sueltas, sino que hay un mensaje que se transmite en un conjunto de imágenes y aparece, vean, la vida de los santos, las hagiografías. Esta palabra no se les debe de olvidar porque les va a ayudar mucho conocerla en este tema y cuando lleven Historia del Arte 4 también. ¿Qué más? La humanización que ya les mencionaba. Ahora las imágenes, ya no vamos a ver tanta isocefalia, vamos a ver bastante rostros individuales. Cada rostro tiene un gesto y tiene una apariencia diferente a la otra. En ese sentido, que es lo de la humanización, va también el sentido moral y espiritual de la iconografía. La iconografía, acuérdense, es cuando hacemos la descripción de las imágenes y las clasificamos según ciertos criterios. Eso es algo que ustedes deben aprender a hacer en esta materia. Porque en las otras lo que les van a pedir es que lo apliquen, no se los van a enseñar. Va a decir, mire, pero ¿cómo hago para leer la imagen? No, pues tuvieron que haberlo visto ustedes en la historia 2. Sí, pero lo que vimos fue barroco. Y esto es arte maya, por ejemplo. Pues el proceso es el mismo. Lo único que cambia es la imagen, es el tema. Pero el proceso de lectura es el mismo. Entonces, pónganme atención en lo que les menciono sobre esto. Vayan tomando apuntes. Si hay algo que les llama la atención, pues vayan a buscarlo en internet. Hoy tienen esa facilidad. En mi época tenía que irme a meter a la biblioteca toda una mañana para buscar información. Ahora ustedes lo tienen al alcance de la mano. Entonces utilicemos esos recursos. Van a ver que la historia no les va a ser tediosa. Va a ser muy, muy interesante. Bien, ¿qué más? Sobre esto, pues tipologías y soportes. O sea, ¿qué tipos de esculturas se hacen? Pues la Virgen con el niño, el Cristo triunfante, aún triunfante en la cruz, porque que esté en la cruz significa que el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, de esa manera se proyecta en la iglesia. Los calvarios se refiere también a la crucifixión en la que se acondicionan el espacio, el entorno, de manera simbólica. María a la derecha, Juan el Evangelista a la izquierda, también los otros elementos de la pasión, que son como la escalera, la lanza, el martillo o el mazo, los clavos, la corona de espinas, todo eso va a aparecer acá como parte de la idea de los calvarios. Y les decía, el Cristo que aunque esté crucificado no lo veamos, se murió, perdió. No, triunfó, porque el holocausto se ha cumplido. Lo que sigue después de eso son otros temas que van a ser tratados también en la iglesia, pero hay momentos en los que van a aparecer. Todavía no está como generalizado. ¿Qué otro tipo de escultura? Pues púlpitos,
que es el lugar donde se desarrollaba la liturgia de la palabra, o sea, el sermón, la enseñanza del sacerdote se daba acá, eso no se hacía desde el altar. En el altar, todo lo que es la liturgia eucarística, esa se desarrollaba de espaldas a la gente, o sea, se veía, el sacerdote veía en todo momento hacia el sagrario y hacia el altar, y dándole la espalda a la gente. Solamente lo veía de frente en la liturgia de la palabra, o sea, los comentarios o el sermón, como comúnmente se conoce, en estos púlpitos. En algunas iglesias todavía existen púlpitos, solo que son históricos, son más elementos históricos, ya no los utilizan. Las sillas del coro también, todo eso son elementos decorados, tanto las sillas como los respaldos y los elementos que están alrededor también, los frisos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los retablos. Esto va a ser bien importante. ¿Se acuerdan los iconostasios, donde se colocaban los iconos? Pues bien, los retablos es la evolución en el occidente de los iconostasios, solo que acá se vuelve más complejo. Ya no está tampoco al frente del altar, ahora está atrás del altar, modelado, por ejemplo, en la curva del ábside del cabecero de la iglesia, y va a tener una complejidad pues que van a tener igual que aprenderse, hay que aprender qué es una calle, qué es entrecalle, qué es un piso, qué es un ático, qué son los nichos. Todo eso van a tener que aprendérselo también cuando veamos la estructura de los retablos, porque esto, lo que veamos aquí es base para las siguientes historias, especialmente la 4 y la 5 en ese orden. Y luego, bueno, sepulcros también es otra tipología que hay. ¿Qué materiales se ocupaban? Piedra, madera y alabastro. Eso es lo que principalmente, excepcionalmente hay marfil, también hay trabajo en metal, repujado en plata, por ejemplo, en oro, engarzado con piedras preciosas, también lo hay, especialmente en los, ¿cómo se llaman estos? En los sagrarios o en los elementos que se utilizan para el desarrollo de la liturgia. Bien. ¿Preguntas? ¿Va? Bien, esta es parte de lo que les coloco como un resumen de lo que les explico. O sea, no voy a leerles la diapositiva, sino que es entender que cuando lo vean en el material, eso es parte de lo que les comenté, ¿verdad? Solo que es como bien sintetizado. Pero bien, eso ya se los he explicado. De esto solamente decir que al volverse más naturalista la escultura, entonces los conjuntos se ven más claros, más ordenados, ya no así como en el románico que todo estaba bien junto y por aquello del horror vacui y había que acercarse para ver qué temas eran tratados por aparte. Los pliegues de las figuras dejan de ser esquemáticos geométricos y ahora se ven amplios y naturales. Es una diferencia también bastante grande con ¿cómo se llama? Con la nueva estética que se está haciendo. También eso mismo hace que las figuras se vean esbeltas, o sea, se hacen largas. No hay un canon que se aplique así como bien exacto, como lo hicieron los griegos en su momento. Ahora es más alargado el cuerpo. Hay más expresividad, sentimientos de dolor, placer, bienestar, etcétera, que están ahora expresados en las imágenes. Antes se veía el término que ocupábamos en el románico y en el prerrománico era hierático, y bueno, y en el bizantino, hierático. ¿Alguien se recuerda qué era hierático? Sin expresión. Ajá, muy bien, no tenían expresión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Ceci también incluye sin movimiento corporal. También, muy bien, el movimiento corporal. Ahora ya no es tan rígido, porque la rigidez o la
la característica del románico es de ese hieratismo, es la misma rigidez de la forma viendo hacia el frente. Ahora no, ahora las figuras se contorsionan, giran. Es bien diferente, es un cambio grandísimo y lo vemos acá con estas imágenes. Vean las imágenes de acá arriba. Vamos a hacer un acercamiento. Vean esto, un capitel, las figuras cortas, desproporcionadas, antinaturales versus estas. Vean, las imágenes se contorsionan de manera más suave, los cuerpos se ven más naturales. Vean, los pliegues aquí son bien geométricos, rectos, esquemáticos. Acá no, aquí son más naturales, son pliegues que tienen un ordenamiento, se entiende que es el manto, que es también el vestido, todo se entiende. Los rostros todos son individuales, que no se ven lo mismo. Miren acá, la imagen de Cristo románico, ojos grandes y abiertos, casi que desorbitados, la boca sin ningún tipo de expresión. Eso es parte del hieratismo. Vean en el gótico, rostros ahora con una expresión. Es una sonrisa todavía un tanto arcaica, eso significa que no es natural, pero ya están sonriendo las figuras. Es aquí, vean, la marca hacia los lados, hacia la comisura de los labios, nos dice pues que hay una expresión que se está intentando representar. Igual las cejas arqueadas, los ojos abiertos, pero ya no desorbitados, pues también es parte de lo mismo. También el hecho de que el cuerpo se mueva hacia un lado y luego la cabeza se mueva hacia otro. El cuerpo se mueve, porque es este mismo, este de acá, es este de aquí. El cuerpo se mueve hacia su izquierda, pero la cabeza voltea hacia la derecha. Eso es naturalismo. Así que, pues, eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se les dice? Siempre estaban adosadas. Estas que les estoy mostrando, sí, son esculturas adosadas, pero ya no son necesariamente solo relieves, sino escultura, digamos, de bulto redondo, pero adosada a un espacio, a un nicho en la pared de la iglesia donde está en un conjunto escultórico. Pero sí, en este caso las que les muestro son adosadas. Celeste dice, lleva más técnica en la representación anatómica. Sí, ya hay un rigor más. Ahora, ¿por qué? Porque desde el románico, cuando los picapedreros, que eran los escultores de la época, y los pintores comenzaron a juntarse, a platicar entre ellos, a formar estos gremios, se comenzaron a transmitir información que manejaban ellos y aquella que conseguían también la comenzaron a compartir. Entonces el estudio de lo que se había hecho en la época romana, por ejemplo, ayudó bastante al entendimiento de la figura humana. Entonces ahora aparecen ellos, los gremios de artesanos, están ahora reconstruyendo básicamente la figura para darle una característica diferente, que sería más naturalismo. Y esto nos va a llevar eventualmente a lo que se llama al humanismo del Renacimiento, porque esa es la última etapa en la que decimos que Dios es el centro de todo, el teocentrismo. Ya nos estamos acercando al momento en el que decimos, no, ya Dios no es el centro de todo, ahora el centro de todo es el ser humano, porque ahora la imagen del ser humano es más naturalista. Y hay pues un humanismo a nivel teórico también, a nivel de filosofía y de todas las otras ciencias. Saúl dice, se les aplicaba pintura, más detalles respetando las sombras. Tanto como respetando las sombras, no, pero sí era policromada. La escultura pues era policromada, la usanza de los antiguos, pero acuérdense, Roma, Grecia, todos pintaban la escultura. Entonces, en este caso, la escultura dosada, como esta, y la de bulto redondo exenta, que es, por ejemplo, las esculturas procesionales, son polícromas. Todas son polícromas. La idea es que se vean lo más natural posible. Bien, ¿alguien más? Si no, pues nos quedamos entonces acá. Ya es casi las 4. Tengo la grabación.